Vamos a comenzar este ciclo recordando a Néstor y dando todo de nuestra parte para construir esa patria grande que él soñó y que tanto hizo desde cualquier lugar, porque hoy nos contaban nuevamente la historia desde sus inicios en Santa Cruz hasta su responsabilidad como primer secretario general de la UNASUR. Entonces, tenemos aquí a tres personas que realmente nos honra y nos enorgullece compartir esta charla. Está Mónica Bruckmann, ya además de amiga personal, amiga de la casa, ¿no? Porque participó Mónica en la primera edición del ciclo compartiendo una charla maravillosa con Amado Vudú. Carlos Viteri Hualinga también, porque participó este año en el ciclo que organizamos con el Instituto Lula. Y el Gilata vicepresidente, que va también realmente nos honra que pueda compartir este encuentro con nosotros y nosotras. En un tema que es urgente para el mundo y para nuestra región, y con estos invitados e invitadas de lujo, desde una perspectiva nuestroamericana, que es lo que nos preocupa particularmente en este espacio, ¿no? No voy a profundizar más en esto, vamos a tener nuestro encuentro, pero antes, bueno, no podía por supuesto dejar de mencionar el día especial en el marco del cual nos estamos encontrando, y quería darle la palabra a Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global y ante todo un compañero militante también de esta patria grande, y para que nos dé un saludo, para que, bueno, recordemos este día especial y comencemos nuestro encuentro. Bueno, gracias Mariana, muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a este tercer encuentro del ciclo. La verdad que es un honor para nosotros poder compartir con Carlos, con Mónica, más adelante con el compañero hermano vicepresidente de la hermana República de Bolivia, Loicho Quehuanca. Y gracias Mariana por sostener este espacio de construcción, de militancia, de articulación en este día tan especial donde a lo largo y a lo ancho de nuestra patria chica, de la Argentina, y en muchos lugares de la patria grande también, se recuerda a un gran patriota latinoamericano que fue y es el compañero Néstor Kirchner, quien pudo y supo volver a convocar a la política como herramienta de transformación. Néstor irrumpió en la escena política en la Argentina desde muy joven, en su militancia estudiantil, luego se retiró al sur para tratar de sobrevivir a la dictadura, la última dictadura que tuvimos. Allí forjó su desarrollo político, primero como intendente, luego como gobernador de la provincia de Santa Cruz, y dio una pelea importante al interior del peronismo por reflotar esa tradición política que tenemos los argentinos, que es el sinónimo de la posibilidad de transformación, de la tradición de la política de transformación en la Argentina. El peronismo es el movimiento histórico que produce las transformaciones en nuestro país y que es hermanado en su visión latinoamericanista, continental y mundial respecto al conjunto de los movimientos populares que aspiran a transformar la realidad. Él irrumpió como presidente después de una crisis política en la que nos sumió la dominación del capital financiero y de una política cultural neoliberal donde esta herramienta de transformación que había sido el peronismo había sido dominada, subyugada también por parte de esta política neoliberal. Y luego de una crisis enorme de representación que vivió la Argentina, quizás una de las crisis más grandes que haya tenido en su historia reciente, Néstor nos convocó a recuperar ante todo la política como herramienta de transformación. Y de la mano de él, el ideario de transformación de una generación que dio la vida en los 70 en la Argentina por una transformación radical de nuestro país, volvió a
hacerse no solamente presente en la cultura política de nuestro país, sino en una nueva generación política que se incorporó a militar para transformar la realidad. Y de la mano de Néstor Kirchner, todo ese ideario de transformación de nuestra realidad, que está presente en el peronismo, en su historia y en todo el conjunto de los movimientos populares de la Argentina, no se hicieron solamente verbos, sino que se hicieron carne, se hicieron realidad en millones de hombres y mujeres de a pie, que volvieron a articularse en torno de un ideario, volvieron a creer en la política como herramienta de transformación y volvieron a poner las tres banderas que organizan el ideario del peronismo, que tiene que ver con la soberanía política, la justicia social, la independencia económica y la integración regional como elementos centrales para construir una nueva etapa. Néstor Kirchner fue ante todo un patriota latinoamericano porque de la mano de él pudimos pensar que nuestro destino, o pudimos volver a acercarnos que nuestro destino como país está unido a la suerte del destino de nuestros hermanos regionales, y lo hizo a través de una profunda acción política que implicó volver a poner de pie los procesos de integración, pero ante todo volver a poner de pie la hermandad política con nuestros líderes latinoamericanos. Y lo pudo hacer no solo, sino porque había otros, ¿no? Nosotros solemos decir que nosotros caminamos porque otros caminaron, y Néstor pudo caminar por su enorme convicción política, por unir su legado a la historia de nuestro pueblo, pero también porque de la mano de él y al lado tenía compañeros y compañeras latinoamericanos con quienes apoyarse, muchos de los cuales hoy están acá presentes. Porque Néstor pudo ser Néstor por la historia, por sus cualidades personales, por su capacidad de convocatoria, por su capacidad de liderazgo, pero también porque había un colectivo político no solamente nacional, sino un colectivo político regional que se armó rápidamente, de manera medio improvisada, de una forma heterogénea, pero donde rápidamente todos nos pudimos identificar con aquellos liderazgos que surgieron en ese momento, de la mano de Lula, de la mano de Evo, de la mano de Chávez y tantos otros compañeros y compañeras que forjaron esa década ganada para la integración regional. Ese ideario político hoy está intacto, en momentos donde nos quieren hacer creer que esa década ganada fue una desviación ideológica, donde nos quieren hacer creer que eso no valió la pena, donde nos quieren hacer creer que no valió la pena militar por eso. Néstor dio el ejemplo de dejar su vida por ese proyecto, de dejar todo y dejarnos un legado muy reciente, que no es un legado teórico solamente, ni un legado conceptual, sino que es una experiencia que está presente en millones de patriotas de nuestra patria chica y de la patria grande, y que hoy tenemos que levantar más que nunca, porque si es posible pensar la unidad sudamericana hoy, no es solamente porque es una necesidad, sino porque ha sido una experiencia reciente en nuestro pueblo, de la cual Néstor fue quizás uno de los artífices más importantes. Así que vaya nuestro pensamiento, nuestro recuerdo, nuestra militancia cotidiana de la mano de Néstor Kirchner, quien fue un gran patriota latinoamericano de nuestra época. Bienvenidos a todos y todas a este nuevo encuentro por el camino de Néstor, por el camino de Chávez, por el camino de Lula, por el camino de Evo, por el camino de Correa, por el camino de todos aquellos que construyeron el mejor momento de la unidad en nuestra historia. Hagámonos cargo de ese legado en cada acción cotidiana, en cada construcción, en cada encuentro como este. Bienvenidos a todos y todas. Nuestro humilde homenaje a ese gigante es seguir militando por la patria grande. Bueno, gracias, Fede. Es un día de mucha emoción. Vamos a ir a este tema que realmente desde el principio pensamos que es un tema que necesitamos abordar urgentemente desde nuestra región y cuando pensamos la unidad sudamericana. Les voy a comentar un poquito la dinámica. Cada expositor va a hablar aproximadamente 10-15 minutos. Tenemos agendado con el vicepresidente su participación a las 18:50. Estamos en contacto con el equipo permanentemente. Entonces les pido por favor a Mónica y a Carlos que respetemos este tiempo. Yo diría que 10-15 minutos cada uno y luego vamos a pasar a las preguntas. Está el compañero, como siempre, Ignacio Politzer, que es quien va a tomar las preguntas para compartirlas con ustedes. Así que voy a presentar
sin más, a Mónica. Mónica es doctora en Ciencia Política, profesora del Departamento de Ciencia Política y del programa de posgrado en Historia Comparada de la Universidad Federal de Río de Janeiro y coordinadora del grupo de trabajo Claxo Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial, y queridísima compañera, todo tuyo. Muchas gracias, Mariana. Quería iniciar agradeciéndote a ti y al equipo que está organizando este encuentro por la invitación y decir que siempre para mí es un placer poder compartir un espacio de reflexión colectiva, un espacio de aprendizaje y sobre todo en este día tan importante y tan significativo para toda América Latina. Conmemorar y hacer un homenaje a Néstor creo que es algo que nos toca a todos en América Latina. La posibilidad de pensar su ausencia con la permanencia de su presencia creo que es fundamental. El papel tan importante que él tuvo para, no solamente para soñar la unidad latinoamericana, sino también para dar pasos gigantes en dirección a profundizar esa unidad, a darle cuerpo, a darle capilaridad, el papel que tuvo como primer secretario general de UNASUR, el papel que tuvo no solamente en esta posibilidad de imaginar una América del Sur integrada, unida, con un sueño común, pero también el papel que tuvo en la defensa de la democracia en la región y la gran capacidad de disuadir amenazas a la democracia, golpes de Estado. De aquí a poco tendremos al compañero vicepresidente de Bolivia, que Bolivia vivió en carne propia estos intentos permanentes y Néstor tuvo un papel central en este proceso de defensa de la democracia. Entonces, para mí es una doble alegría poder participar de esta reunión en este momento y en este día tan significativo para todos nosotros en América Latina. Yo quería brevemente, en los 10 minutos, voy a tratar realmente de no pasarme del tiempo, presentar tal vez algunas ideas fuerza de lo que me parece que son los grandes desafíos de cómo América Latina puede pensar el papel que tenemos a nivel de la economía mundial, de la geopolítica mundial, en esto que tanto se está discutiendo en estos días, que es enfrentar el cambio climático y la descarbonización de la economía mundial. Y voy a empezar colocando lo que me parece que son los 3 grandes proyectos estratégicos a nivel mundial. No es que sean los únicos, pero tal vez los 3 más importantes en relación a la capacidad que van a tener de determinar una agenda estratégica planetaria, pero también la transformación de las economías hacia una economía de bajo carbono o hacia lo que en este momento estamos viendo que se discute en el contexto de la COP26, la neutralidad climática. Podríamos decir que tal vez el más importante en contenido estratégico sea el Pacto Verde Europeo, porque el Pacto Verde Europeo no solamente se propone una estrategia en el ámbito ambiental, pero se propone una modernización y transformación de la economía en su conjunto, y ellos están pensando, claro, en la economía europea, pero hay un impacto en la economía mundial para obtener la neutralidad climática en 2050, asumiendo la meta del Acuerdo de París. La de reducción drástica de las emisiones de gases de efecto estufa a niveles equivalentes a lo que la Tierra es capaz de absorber. En esto no se diferencian con lo que estamos viendo con el New Green Deal de Estados Unidos o las estrategias y las metas de otros países. Pero lo más interesante es que la propuesta del Pacto Verde Europeo significa la transformación del sector industrial en todas sus cadenas de valor en los próximos 5 años. Y a partir de una muy fuerte estructura normativa, ellos están consiguiendo acelerar algunos procesos. Por ejemplo, ya hace 5 años atrás, la Comisión Europea estableció que cualquier empresa del sector automovilístico que pretenda actuar en Europa solamente lo podrá hacer con vehículos eléctricos o vehículos híbridos eléctricos. Y con esto, a través de una norma y una política consensual de los países de la Unión Europea, de alguna manera están tratando de encuadrar a las empresas de este sector a hacer una transición en su producción industrial hacia los vehículos eléctricos, por ejemplo.
Otro aspecto que parece interesante es que ellos están destacando y obligando a que cualquier financiamiento de la Comisión Europea en cualquier área debe tener por lo menos un 20% destinado a temas ambientales. Entonces, hay un conjunto de elementos que llevan a pensar que mucho más que una estrategia en el ámbito ambiental, es una estrategia de transformación de la economía, elementos de la economía circular, etcétera. Y la gran pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿hasta qué punto este Pacto Verde Europeo tiene la capacidad de impactar geopolíticamente a América Latina también? Porque gran parte de la demanda necesaria para llevar adelante ese plan significa importación de materias primas de América Latina. Y ellos lo dicen claramente en sus documentos, que el Pacto Verde Europeo busca garantizar el acceso a estas materias primas como un elemento de seguridad nacional. Entonces, esto está colocado. Entonces, este sería el primer aspecto que me gustaría llamar la atención. El Pacto Verde Europeo no solo como una estrategia de descarbonización de la economía mundial, sino también como una estrategia geopolítica y de control del acceso a recursos naturales estratégicos. En segundo lugar, la estrategia china de transición energética. Y aquí es una cosa interesante, que mientras todos los países, prácticamente todos los países del mundo están estableciendo que la meta para la neutralidad climática, asumiendo el Acuerdo de París, es 2050, China acaba de declarar en la Cumbre del Clima convocada por el presidente Biden hace algunos meses que la neutralidad climática en el caso de China solamente se obtendrá en el 2060. Es decir, 10 años después que la mayoría de países como meta estratégica. Y por las condiciones que tiene China de impactar todos los ciclos industriales, inclusive lo que tiene que ver con las industrias de bajo carbono y de transición energética, creemos que esta decisión china va a empujar esta transición energética hacia esta neutralidad climática hacia el 2060 y menos hacia el 2050, que es la meta declarada por estas estrategias. Y en tercer lugar, el New Green Deal de Estados Unidos, que como muestran los datos, tal vez sea el proyecto más frágil de los tres, porque a pesar de que las declaraciones oficiales abrazan el Acuerdo de París, y esto es el regreso de Estados Unidos a una agenda ambiental que había abandonado, abandonó el Tratado de Kioto, abandonó el Acuerdo de París, y en este momento Biden tiene como preocupación central regresar a una agenda ambiental que ya había abandonado, pero con muchas desventajas en relación a Europa y en relación a China. Ahora, en este contexto de estos tres grandes proyectos que se colocan en la agenda internacional, nosotros podríamos, tratando de hacer una síntesis geoeconómica, identificar dos espacios que son indispensables para pensar una transición hacia las economías de bajo carbono. En primer lugar, un cambio de matriz energética hacia las renovables. Y en segundo lugar, la sustitución del parque automotriz planetario de vehículos convencionales movidos a gasolina, diésel y otro tipo de energía fósil para vehículos eléctricos o vehículos híbridos eléctricos. Estos dos ámbitos representan casi 85-90% del gasto energético mundial. El transporte público y privado y de mercancías y la transición energética para atender las industrias y las ciudades. Pues bien, el segundo elemento que yo quiero traer aquí es que tanto para la transición energética como para la sustitución de los vehículos eléctricos, todos los datos muestran que esta transición tecnológica y esta transición industrial solo será posible con un consumo exacerbado de minerales, principalmente minerales metálicos, para poder atender, por ejemplo, la fabricación de vehículos eléctricos. Y ya voy a entrar muy rápidamente a algunas cuestiones técnicas. La batería de un vehículo eléctrico representa más o menos 20% del peso total del vehículo. Estamos hablando de 170 a 200 kilos el peso de una batería eléctrica de un vehículo que pesa aproximadamente 1 tonelada. La batería convencional pesa en torno de 30 a 40 kilos. Pues bien, estos 200 kilos
que son las baterías de los vehículos eléctricos, están compuestos por un conjunto de minerales, 50% cobre y el otro 50% litio, cadmio, níquel, etc. Son 9 minerales estratégicos principalmente, en relación a los cuales América Latina tiene las principales reservas del mundo. 76% de las reservas de litio, 46% de las reservas mundiales de cobre entre 2 países, Chile y Perú, y en relación al níquel y cadmio, lo mismo. Entonces, si vemos esto en términos de la producción de base para la energía fotovoltaica o eólica, las turbinas para producir energía eólica tienen un consumo altísimo de cadmio y de cobre y de otros minerales estratégicos. Entonces, la tercera idea fuerza que me gustaría colocar aquí es que la descarbonización de la economía mundial en la punta, es decir, en los grandes centros de consumo, Europa, Estados Unidos, Asia, principalmente China, va a producir un consumo 10, 20 veces mayor, inclusive el Banco Mundial está proyectando, y el Banco Mundial, no estoy hablando de cualquier ONG o los datos que nosotros producimos, el Banco Mundial está mostrando que el consumo de litio se puede multiplicar en 10 veces de aquí a 10 años, el consumo de cobre se puede multiplicar por 15 veces de aquí a 20 años, es decir, la descarbonización en la punta de la economía mundial va a producir una demanda mucho más intensa de minerales estratégicos, cuyas principales reservas están en América Latina, ampliando la devastación ambiental que la actividad extractiva ya produce históricamente en nuestra región, y también en África, en Australia, en los países grandes productores de estas materias primas, y con esta devastación ambiental ampliando la capacidad de expulsión de poblaciones locales que son principalmente indígenas y campesinas, que son las que viven en estas regiones de grandes reservas, aumentando los conflictos socioambientales y aumentando la devastación de los ecosistemas, los recursos hídricos, las cuencas hidrográficas, que serán ampliamente y profundamente contaminadas a partir de esta ampliación de la demanda mundial. Y ahí la pregunta final que nos hacemos, y esta sería la cuarta idea fuerza, es ¿cuál es el papel que tiene América Latina en este proceso? ¿Será que podemos ver este proceso de descarbonización de la economía mundial como si fuéramos un país europeo, etcétera? Bueno, tenemos preocupaciones, claro que tenemos preocupaciones por frenar el cambio climático. Y voy a recordar aquí que los primeros en levantar esta bandera fueron exactamente los pueblos indígenas de América Latina, que sufren directamente las consecuencias de la devastación ambiental. Pero el papel que nosotros tenemos es radicalmente diferente al que va a tener Europa, China o Estados Unidos, porque a nosotros nos va a afectar directamente este aumento voraz de la demanda mundial de minerales estratégicos, que va a aumentar terriblemente la actividad extractiva en nuestros territorios. Entonces yo creo que estos son elementos que tienen que estar en cuenta en cualquier foro de negociación que en el contexto de estrategias para el cambio climático, que la descarbonización en la punta... Estamos en tiempo. En la base esta capacidad destructiva de la naturaleza y la propia capacidad de reproducción de la vida. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Mónica. Quiero darle la bienvenida al Gilata vicepresidente. Muchas gracias por estar acompañándonos. Es un gran gusto y un gran honor que esté acompañándonos. Estamos muy felices. Vamos a darle la palabra ahora a Carlos Viteri Hualinga. Lo voy a presentar. Ecuatoriano, miembro del pueblo quichua amazónico, antropólogo, fue ministro de Estado en el gobierno de la Revolución Ciudadana, legislador entre 2013 y 2019, actualmente es exiliado político en la Ciudad de México, defensor de los derechos y las nacionalidades de pueblos originarios, activista de sus procesos organizacionales e impulsor del Estado plurinacional. Desde 1993 propone y promueve el Sumac Causay, vivir en plenitud y armonía entre los pueblos y con la naturaleza, como paradigma alternativo a la ideología del desarrollo capitalista. En 2015 fue nombrado como uno de los intelectuales influyentes de Latinoamérica por la revista Es Global. Trabajó en el BID como especialista en desarrollo social. Carlos, 10 minutos. Muchísimas gracias nuevamente. Toda la palabra para ti. Muchas gracias, Mónica. Saludos fraternos a Cristina, David
Muchas gracias, Mariana, por esta invitación. Saludos también a Federico, director del observatorio, y a todas las personas que están siguiéndonos en este interesante conversatorio. Sí, quisiera referirme al aniversario que hoy se cumplen 11 años de la muerte de Néstor Kirchner. Decía, se puede triunfar en la política cuando triunfa el pueblo, porque es el único triunfo que vale la pena. Efectivamente, Néstor Kirchner fue el primer secretario ejecutivo de la Unión de Naciones del Sur en el 2010, un inmenso latinoamericano y un extraordinario presidente que le devolvió la esperanza a la Argentina. Gobernó entre el 2003 y el 2007. Su pueblo y la patria grande reconocemos en Néstor Kirchner, gestor de la lucha contra el neoliberalismo que devastó la Argentina y devastó otros países de la patria grande. Su compromiso por los derechos humanos, al haber logrado, entre otros, la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos, que establecieron una secuela vergonzosa de impunidad de la dictadura de los 70 y los 80. Junto a una política de desendeudamiento de la deuda externa, Néstor Kirchner dotó a Argentina de estabilidad económica, política, de recuperación de los salarios, del mercado interno, reducción de la pobreza, indigencia y desempleo, un sostenido y fuerte estabilidad y crecimiento en lo económico, y defendió la causa de la patria grande y su soberanía. En el 2005, en la cumbre del Mar del Plata, junto con los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el comandante eterno Hugo Chávez, de Venezuela, todos los países del Mercosur rechazaron un acuerdo de libre comercio que pretendió imponer Estados Unidos a todo el continente. Uno de los máximos líderes de la recuperación, de la integración y esperanza de América Latina, cuya visión sin duda se expresa en esta frase del propio Néstor Kirchner. Multilateralismo que debe ser el nombre del instrumento más eficaz para la lucha por la paz, la seguridad, la defensa de los derechos humanos, la obtención del desarrollo y el progreso social. Multilateralismo que debe ser el camino para poder ganar la batalla contra la pobreza y la exclusión, las enfermedades, el delito del narcotráfico y la degradación ambiental. Esto nos decía en el 2005. La vigencia del legado y el sueño de Néstor Kirchner constituyen imperativos inclaudicables para todos los pueblos del continente. Saludo a todos los hermanos y hermanas de la querida República Argentina, a los compañeros y compañeras del Frente de Todos. ¡Viva Néstor Kirchner! Quiero referirme igualmente, quiero, sin antes de felicitar a Mónica por su interesante presentación. Es un honor estar con ustedes, hermano Huauqui, vicepresidente de la República del Estado Plurinacional de Bolivia, compartir unas breves reflexiones acá. El cambio climático, asimetrías de desarrollo y justicia social. Creo que precisa entender, y no lo puede ser de otra manera, sino desde la perspectiva integral y desde la perspectiva de mi experiencia de vida como parte de un pueblo originario. El fenómeno del cambio climático es una creación, así como lo vemos, del modelo político, del modelo económico, social, cultural y religioso de la civilización capitalista y eurocéntrica, que hoy por hoy afecta transversalmente la vida en el planeta. Evidentemente, allí hay a quienes afecta más y a quienes afecta menos, o mejor dicho, quienes sufren más y quienes lo llevan de mejor manera. En ese marco, vale decir que este tiene un punto de origen. ¿Dónde se origina esto? Estamos hablando de que todas las desigualdades, de que todas las asimetrías tienen un origen, por lo menos acá en la historia de nuestra América Latina y en gran parte del mundo. Y es evidentemente el establecimiento de un modelo político colonial y neocolonial, en donde evidentemente resultan favorecidas las élites. Estamos hablando también de un modelo económico de acumulación ilimitada de riqueza material, en enriquecimiento sin fin, con todo lo que implica con la naturaleza. Y allí vemos, yo antes mencioné
En cuanto a las asimetrías, los estudios de organismos internacionales, de la CEPAL, de la OIT, están llenos de datos en donde señalan efectivamente que los pueblos originarios a nivel del mundo tienen 3 veces más probabilidades de padecer pobreza extrema que otras comunidades. También se manifiestan temas como aquello de que de todo esto las mujeres tienen los indicadores aún mucho más críticos. Por otro lado, en América Latina el 30% de la población vive en extrema pobreza y estoy refiriéndome a las víctimas de las mayores asimetrías desde la perspectiva del desarrollo econométrico, entendido desde la sociedad occidental, ¿no? Indicadores altísimos de pobreza, cuando en el resto del mundo el indicador se mantiene en el 19%. América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, como ya se ha dicho varias veces, ¿no? Pero al mismo tiempo esto afecta mucho más a los pueblos originarios. Y por otro lado, los pueblos indígenas tienen al mismo tiempo todas las probabilidades de no tener empleo por un lado y de tener los empleos más mal pagados y los peores empleos. En fin, podemos citar una serie de datos que se conocen y que los estudios están indicándonos de cuál es la situación, de cuáles son esas asimetrías, ¿no? Entonces, allí el tema desde mi personal punto de vista, cómo abordar la temática, cómo abordar esta problemática de un efecto producto de un modelo, producto de una civilización, como es el cambio climático. Obviamente que hay que abordarlo desde una mirada integral. Obviamente que esto tiene razones políticas, tiene razones históricas, en el caso de América Latina, tiene razones coloniales que hasta ahora siguen vigentes. En ese marco, es importante entender qué es lo que ocurre con los pueblos originarios, en el sentido de que señaló Mónica que los pueblos originarios fueron los primeros que alzaron la bandera sobre el tema del cambio climático. Y allí precisa entender de que cuando hablamos de los pueblos originarios, en cuyos territorios, no solamente a nivel de América Latina, sino a nivel global, encontramos los territorios de mayor concentración de diversidad biológica, los mejor conservados, ¿no? Y por otro lado, sería erróneo, a partir de esta premisa, concebir que los pueblos originarios son los destinados a hacer una suerte de guardianía de esos espacios verdes. Y el tema es que la contribución milenaria de los pueblos originarios no únicamente radica en el hecho de poseer territorios, muchas veces despojados, invadidos, pero al mismo tiempo en permanente amenaza de usurpación, en permanente amenaza de explotación por todos los programas extractivos que vemos desde acá, ¿no? Entonces, y allí las respuestas hablan mucho más que una historia que yo les pueda contar. Hace alrededor de 2 meses aproximadamente, los pueblos originarios de Brasil establecieron una demanda a su gobierno por genocidio y por ecocidio. Y así podemos ver otras situaciones de los pueblos originarios que vienen luchando, para quienes la historia republicana no significó en sustancia diferencias mayores en relación a la época colonial. En ese marco, desde la perspectiva de los pueblos originarios, hay que tener una mirada integral, ¿no? Los pueblos originarios poseemos, pese a esta larga, a siglos de dominación, a siglos de afán de exterminio, pues aún poseemos conocimientos que no necesariamente tienen que ser encasillados en esta suerte de guardianía de un territorio boscoso o de un área ambientalmente
íntegro o menos degradado. Allí hay conocimientos para cambiar un estilo de vida, dejar esa dependencia de la energía fósil, cambiar los patrones de consumo, pero al mismo tiempo, todo esto está muy ligado a las decisiones políticas, a las estructuras políticas donde las élites son las que resultan más favorecidos, donde las élites plasman sus intereses económicos y su afán de control político de las naciones. Entonces, la propuesta de los pueblos originarios, por ejemplo, en mi lengua se llama el summa causa, que al principio de los 90 plantea una traducción que es el buen vivir, ¿no? Nuestros hermanos en Bolivia lo mismo están planteando y están caminando en ese sentido. Pero eso no es únicamente una visión de orden ambiental. Esto es una visión profundamente integral y propone, ante el fracaso de esa civilización que hace algo más de 500 años vino acá y se impuso en el mundo y que nos da muestras a todas luces de su fracaso y de su ineficiencia a la hora de cumplir sus propios compromisos y acuerdos globales, como ocurre en los distintos acuerdos que se generan en las conferencias de las partes, por ejemplo, en materia de cambio climático, ¿no? Precisa pensar en una nueva energía, precisa pensar en un nuevo estilo de vida, en una nueva sociedad que entiende, que se desarrolle sobre valores como la reciprocidad, valores sobre la solidaridad, sobre valores que respeten los espacios simbólicos del cosmos, los espacios simbólicos del agua, de la tierra, de la selva. Allí están los espacios simbólicos, una nueva forma de interacción con aquello que nos rodea, ir cambiando, ir transitando hacia una nueva sociedad que entienda que la toma de decisiones no es una cuestión de minorías, sino es una cuestión donde deben participar las decisiones fundamentales, todas las comunidades. Pero al mismo tiempo entender que la pobreza o que la supremacía de unos sobre otros no es normal. Eso es aberrante desde el pensamiento del summa causa. Desde el pensamiento del summa causa, la pobreza es algo inaceptable. Solamente desde la lógica capitalista es que la pobreza es algo necesario para luego aspirar a la felicidad del desarrollo. Eso no existe. Eso no existe. Y esa pobreza es inventado por las injusticias, inventado por las exclusiones, producto de las marginaciones, del racismo y la discriminación. Todo eso se puede evitar. Los seres humanos, en todo eso podemos cambiar y aprender a vivir de otra manera, aprender a relacionarnos de otra manera entre los seres humanos y aprender a interactuar de otra manera con la tierra, con la naturaleza y aprender sus códigos para poder vivir de una manera equilibrada, para lograr la felicidad, entender la felicidad de otra manera. Eso es lo que los pueblos originarios podemos y debemos, y de hecho lo estamos proponiendo a una civilización que está en su ocaso, que ha fracasado y que no se trata de tomar aisladamente una línea de acción. Ok, ahora voy a cambiar la gasolina por otro combustible. No, el tema es otra forma de vida, otra forma de entender la felicidad, otra forma de entender la armonía entre las personas, la paz, la justicia. Porque de lo contrario, ¿hace cuántos años se inventó el concepto de democracia en la antigua Grecia? Y vemos que hasta ahora seguimos hablando de desigualdades, hasta ahora seguimos hablando de racismo, de injusticias, de colonialismo, de opresión a los pueblos originarios, de usurpación de sus territorios, ¿no? Entonces algo no encaja, algo no falla. Necesitamos un nuevo pensamiento, construir una civilización con nuevos epistemes. Y esos no están en las cumbres, no están en las conferencias de las partes o no están necesariamente, forzosamente o exclusivamente en la ciencia eurocéntrica. Porque por allí también hay un sesgo supremacista respecto de la ciencia de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, hablemos del encuentro, de la sumatoria de los mejores conocimientos, de los mejores saberes, y hagamos un pacto para cambiar nuestra
nuestros malos hábitos para cambiar hacia una nueva civilización sustentada en valores, sustentado en el conocimiento, en un conocimiento que nos permita entender de mejor manera el territorio, que nos permita entender de mejor manera ese equilibrio tan complejo y tan necesario, pero no imposible, porque por ello los pueblos originarios tienen el conocimiento para alcanzar esa armonía en su interacción con la madre naturaleza. Pero otros pueblos pueden adquirir, y los conocimientos están en los pueblos originarios. Entonces, estamos hablando de una transformación social y cultural profunda y una transformación económica, política y cultural igualmente profunda. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos Viteri Hualinga. Voy a darle la palabra ahora al Gilata vicepresidente, lo voy a presentar. Nació el 7 de mayo de 1961 en la comunidad aymara de Cota Baja, perteneciente al municipio de Guairina, ubicado en la provincia de Omasuyos del departamento de La Paz. Dirigente sindical y político boliviano, fue ministro de Relaciones Exteriores desde 2006 hasta el 23 de enero de 2017. Desde marzo de 2017 fungió como secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. En 1990 cursó un posgrado sobre Historia y Antropología en el CIDES UNSA y en 2002 un diplomado superior sobre los derechos de los pueblos indígenas en la Universidad Cordillera. Desde entonces predica una visión étnico-cultural de la política. Entre los títulos otorgados y reconocimientos destacan la Medalla de la República Oriental del Uruguay 2006 y la Gran Cruz de la Orden del Sol de Perú 2010. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras. Realmente es una gran alegría poder compartir y escucharlo. Le doy la palabra, por favor. Umjayaya, hermanos y hermanas, es bueno siempre reflexionar, compartir experiencias, construir de manera comunitaria alternativas, propuestas, tejer propuestas con la participación de todas y todos. Saludo este encuentro a los hermanos que han organizado, también a todos los hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Y también quiero aprovechar esta oportunidad para mandar un saludo a nuestro hermano Lula de Brasil, que hoy cumple años. Un abrazo, hermano Lula. Aruski pasipjañanaka sakipunira kispawa. Es un código que se ha resistido durante 500 años y hoy cobra vigencia. Este código que lo han preservado nuestros abuelos. Aruski pasipjañanaka sakipunira kispawa significa obligación de dialogar, obligación de comunicarnos. Estamos obligados a establecer espacios de comunicación. Estamos obligados a generar espacios de encuentro, de diálogo. Bueno, hoy vivimos las consecuencias de la aplicación de un modelo de desarrollo occidental, capitalista. ¿Y qué tenemos? Pobreza, crisis global del capitalismo lo llaman. Vivimos una crisis múltiple, crisis energética, alimentaria, hídrica, financiera, institucional, crisis de valores y últimamente una crisis sanitaria. No estamos bien. Hay incertidumbre en el planeta. Hay desorden.
Hay caosmos, vivimos el caosmos. Y uno de los temas que nos preocupa hoy se llama la crisis climática, que no es cambio climático. Nos presentan como cambio climático como si fuera algo que es parte de los cambios, ¿no? Estamos hablando de una crisis climática provocada por un modelo de desarrollo que hemos implementado en todos nuestros países, ese modelo de desarrollo capitalista. La propia Iglesia ha identificado al capitalismo como la culpable de la existencia de la pobreza en el mundo. Vivimos las consecuencias de la aplicación de las leyes hechas por el hombre, que son bien excluyentes, que no toman en cuenta el todo y son egoístas. En las universidades nos enseñan estas leyes hechas por el hombre. Aprendemos estas leyes que están en función solamente del ser humano, no están en función de la vida. Este antropoceno nos ha llevado a nuestro planeta al borde del abismo, al borde de una catástrofe global. Nuestro planeta está a punto de sufrir una catástrofe global si es que nosotros no hacemos nada. El propio secretario general de las Naciones Unidas ha manifestado que el mundo está a punto de sufrir un colapso, una catástrofe global. Y en Bolivia nosotros estamos viviendo. Nosotros tenemos nevados. Teníamos un nevado que es el Chacaltaya. Los científicos nos han advertido hace años atrás de que Chacaltaya podía desaparecer en 15 años, nos han dicho los científicos, si es que nosotros no cambiamos nuestro modo de vida. Chacaltaya desapareció en 10 años. Los científicos nos han dicho, nos han advertido que Chacaltaya podía desaparecer en 15 años, pero Chacaltaya desapareció en 10 años. Desaparecen los glaciares, desaparece la vida. Y de las montañas viene el agua. Hoy día nuestras montañas, nuestros nevados pierden 2 metros cada año. Desaparece nuestro glaciar, nuestros nevados. Ya no va a haber agua. Por eso los mismos científicos nos han advertido de que las guerras jamás vistas por la humanidad, las guerras jamás imaginadas por la mente humana van a ser por el agua. No va a haber agua, están desapareciendo nuestros nevados. En la ciudad de La Paz, nuestro Chacaltaya, nuestro glaciar desapareció en nuestras narices. Y pareciera que no pasa nada. Quieren hacerlos vernos como algo natural, por eso nos hablan del cambio climático. Es una crisis provocada por un modelo de desarrollo occidental, capitalista. Tenemos que tomar conciencia, todos nosotros, de que todos somos hijos de la Madre Tierra. Somos hijos de la Pachamama. Somos criados de la Pachamama. Todos los que nos alimentamos con la leche de la Madre Tierra, que es el agua, somos hermanos. Los seres humanos nos alimentamos de la leche de la Madre Tierra, que es el agua. Los animales se alimentan con la leche de la Madre Tierra, que es el agua. Las plantas se alimentan con la leche de la Madre Tierra, que es el agua. Somos hermanos. Por eso buscamos armonía con la naturaleza. Tenemos que tomar conciencia de que todos somos parte de una gran familia.
Somos parte de la Tama. Eso nos dice nuestra Huipala, porque la Tama está codificado en la Huipala. Y Tama significa gran familia. Y cuando estamos hablando de la gran familia, no estamos hablando solamente de los seres humanos. Estamos hablando de todos los seres que habitamos en las faldas de nuestra madre tierra, de nuestra Pachamama. Es hora de volver a nuestro Capajñán, a nuestro camino. Los pueblos indígenas, las culturas milenarias, han preservado varios códigos y esos códigos están emergiendo frente a la crisis de valores, frente a la crisis global del capitalismo. Hoy emergen con fuerza estos códigos. Y uno de estos códigos que está codificado en nuestra Huipala es la Tama. Tama igual gran familia. Y cuando hablamos de la gran familia no solo hablamos de los seres humanos, sino de todos los seres que habitamos nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, nuestro planeta. Nuestra Huipala nos dice que todos somos semejantes y todos somos diferentes. Y tenemos que aprender a respetar esas nuestras diferencias y nuestras semejanzas. Con las hermanas que han participado, que me han antecedido, somos semejantes, somos hermanos, pero al mismo tiempo somos diferentes. O la hermana que está conduciendo, somos semejantes, pero al mismo tiempo somos diferentes. Con una planta somos semejantes en cuanto a lo cósmico natural, pero somos diferentes en cuanto a lo específicamente humano hablando. Todos somos semejantes y todos somos diferentes y todos somos hermanos. Pertenecemos a la Tama, a la gran familia. Todos los seres que vivimos, que habitamos nuestra madre tierra, nuestro planeta. Nuestra Huipala nos dice que tenemos que volver a ser Hiwasa. Hiwasa significa, no soy yo, somos nosotros. Y cuando digo somos nosotros, no solo me refiero a los seres humanos, me refiero a la Tama. Hiwasa es la muerte del egocentrismo. Hiwasa es la muerte del antropocentrismo. Hiwasa es la muerte del eurocentrismo. Volver a ser. No soy yo, somos nosotros. Nuestra Huipala nos está diciendo que tenemos que volver a ser Kumara. Kumara es otro código. Nuestro hermano del Ecuador hablaba de nuestros códigos que preservaron nuestros abuelos. Y Kumara es un código que está codificado en nuestra Huipala, que está aquí en mi espalda. Kumara. Kumara igual persona sana. Kumara igual vida sana. Necesitamos volver a ser Kumara. Necesitamos cuidar el agua. Necesitamos cuidar el aire, las montañas, entrar en diálogo. Cuando estoy hablando de obligación de dialogar, obligación de comunicarnos, no estoy hablando de comunicarnos y dialogar solamente entre los seres humanos. Estoy hablando de entrar a dialogar con el granizo, con la helada, con las abejas. Vida sana. Por eso hablamos de nuestro Capajñán. Capac, persona que vive bien. Ñan, igual camino. Tenemos nuestro Capajñán. Tenemos nuestro camino. El camino de la complementariedad. El camino del equilibrio.
el camino del consenso, el camino de la armonía. Ya no seguir caminando por ese camino del desarrollo que nos ha llevado, que ha llevado a nuestro planeta al punto de sufrir un colapso global. Tenemos nuestro camino, el camino de las personas que saben sanar, el camino que garantiza el vivir bien, el camino que garantiza una vida sana. Por eso hablamos de nuestra Pachamama. Pachamama es otro código que está codificado en nuestra Huipala. No estamos hablando ya, estamos dando pasos gigantescos. Ya no estamos hablando solamente de planeta Tierra. No estamos hablando de un objeto. No estamos hablando de cosa. Estamos hablando ya de la Pachamama, de la Madre Tierra. Estamos hablando de un sujeto. Madre Tierra. Estamos hablando de un sujeto de derecho. Estamos en ese camino. Y cuando estamos hablando del Japagnen, estamos hablando de otro código que está en nuestra Huipala, que es el Tupo. Tupo significa caminar con medida, caminar con cuidado, hablar con medida, hablar con cuidado, alimentarnos con medida, alimentarnos con cuidado, beber con medida, beber con cuidado. Y caminar con medida es caminar con respeto. Porque lo que buscamos nosotros es respeto, no solamente para los seres humanos, buscamos el respeto a nuestra Madre Tierra, a todos los seres que habitamos nuestro planeta, o nuestra Madre Tierra. Caminar con medida es caminar con respeto al viento, caminar con respeto al abuelo fuego, caminar con respeto a nuestras montañas, caminar con respeto al agua, a nuestros ríos, a nuestros océanos, cuidar el aire. No podemos seguir nosotros, cuando nuestros niños salen de la vientre de nuestra madre, respiran aire envenenado. Tenemos que cuidar el aire, cuidar el agua. Eso es alimentarnos con medida, alimentarnos con cuidado. Caminar con respeto a nuestra Pachamama, a nuestra Madre Tierra. Caminar con respeto a la soberanía de nuestros pueblos. Tupo, igual camino. Ahí están. Hoy día, las turbinas del viejo sistema se están apagando. Necesitamos construir unidad para enfrentar esta incertidumbre, todas estas crisis. No solamente pensando en justicia social, necesitamos construir unidad entre todos los pueblos. Necesitamos construir unidad para enfrentar a los ecocidas, para enfrentar a los destructores de la vida, para enfrentar a los destructores de nuestra Madre Tierra. Necesitamos generar espacios como este para construir alternativas, propuestas, construir unidad para enfrentar a los ecocidas, a los destructores de la vida. Necesitamos construir unidad de todos los defensores de la vida.
luchar contra los depredadores de la vida. El propio secretario general ha manifestado y dijo que los líderes del mundo o la humanidad deberían reunirse en una asamblea de la tierra para discutir los problemas de la vida, los problemas de nuestro planeta, ya no desde un punto de vista antropocéntrico. Nuestros abuelos, nuestras comunidades, permanentemente nos dan mensajes para que los gobernantes, para que las autoridades piensen en sus hijos, que pensemos en los hijos y los hijos de nuestros hijos, y ya no pensar en nuestros bolsillos, sino pensar en nuestros hijos. Tomar conciencia de todo esto. Está cerca. Se va a dar el Pachacuti. Vamos a volver al camino de la hermandad, al camino de la armonía, al camino de la complementariedad, al camino de la felicidad, al camino de la esperanza, al camino del vivir bien, al camino del saber sanar, al camino de la armonía, al camino de la paz. Esa es nuestra tarea, al camino de la unidad. Hermanas, nuevamente, un abrazo para todos ustedes. Nuestros huilcas están a punto de despertar. Huilca igual hombre luz. Necesitamos hombres luz, líderes luz, líderes que estén dispuestos a consumirse iluminando a su pueblo. Para terminar, quiero compartir un mensaje de nuestros hermanos lakotas, quienes nos han advertido cuando estábamos organizando la campaña 500 años de resistencia en los años 90. Ellos nos han traído un mensaje para compartir con nosotros y para advertirnos sobre nuestra responsabilidad. Y ese mensaje dice: cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando haya caos en la humanidad, cuando haya crisis, desde el sur del continente emergerán vigorosos los guerreros del arco iris para devolver la armonía al planeta. La huipala es la codificación del arco iris. Y hoy día estamos levantando los pueblos del sur nuestra huipala. Y hemos llevado la Pachamama que está codificado en nuestra huipala a las Naciones Unidas. Y logramos una declaración universal en Naciones Unidas. 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra. Ese día dejó de ser planeta, dejó de ser objeto, dejó de ser cosa, pasó a ser sujeto de derecho, nuestra Madre Tierra. Y hoy estamos trabajando en diversos lugares de nuestra Pachamama, los derechos de la Madre Tierra. Jayaya, hermanos, un abrazo para todos. Muchas gracias. Jayaya. Muchas gracias. Muchas gracias. Se hace difícil hablar con este mensaje que llega tan profundo al corazón. Es un día además, como decía al principio, de mucha emoción aquí, porque
estamos recordando a Néstor Kirchner también, en el aniversario de su muerte, así que yo particularmente entiendo que muchos aquí estamos muy emocionados. Muchísimas gracias, realmente un gran gusto escucharlos a los tres. Tenemos aquí, pasamos a la etapa de preguntas. Yo voy a dar la palabra a Ignacio, que es quien toma las preguntas para que podamos conversar, seguir conversando y seguir reflexionando sobre estos temas. Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, muchísimo gusto de participar también en el día de la fecha, este recordatorio tan importante para Argentina y América Latina, ¿no? Que es la partida de Néstor Kirchner. Néstor, que como decía Fede Montero, fue un personaje que digamos, lo fuimos conociendo de a poco, los argentinos en la gran mayoría, un personaje que venía del sur. El sur en nuestro país es un espacio generalmente dejado de lado en la alta política, en las grandes decisiones. Néstor había sido primero intendente y después gobernador de una de las provincias más al sur, de Santa Cruz, y llegó con un discurso en donde no incluía América Latina en las palabras, ¿no? Digamos, en su expresión. La inclusión de América Latina, la idea de integración fue desarrollándose con el tiempo y fundamentalmente a partir de hechos. Hechos de incorporar primero a los migrantes, hechos como digamos, involucrarse en las problemáticas de los países vecinos, a partir de tratar de dar una mano, hechos como tratar de generar la primera conexión económica en la historia en términos petroleros con un país como era Venezuela. Digamos, diferentes hechos que fueron marcando el proceso de integración y que después derivaron en que a él lo transformaran en el primer secretario general de UNASUR. Entonces va también mi recordatorio y el homenaje a nuestro querido Néstor. Y voy a la parte que me toca, pero me tomé el tiempito para decir esto porque me parecía muy importante. Hay una pregunta únicamente del compañero Ariel Smay, que pregunta, no especificó a quién, a los tres podemos plantearlo, quizá también quieran comentarlo. Pero pregunta que plantea que a partir de las diferencias entre las ideologías, las posiciones de los diferentes gobiernos latinoamericanos, ¿no sería la única forma, cree él, o lo plantea como pregunta, para defender y cuidar el ambiente, hacerlo desde instituciones regionales como UNASUR u otras? No sé quién quiere tomar la palabra. Si me permiten, un intento de reflexionar sobre esto que nos trae Ariel. De hecho, naturalmente, los instrumentos más poderosos serían los espacios de integración y de coordinación regional, no solamente frente a los desafíos de la crisis climática, pero también los desafíos, por ejemplo, que el propio COVID nos coloca. Imaginemos solamente si en este momento tuviéramos a UNASUR en pleno funcionamiento y el Instituto de Salud Pública, el ISACS, que era el Instituto para la Salud Pública de UNASUR, que inclusive tenía sede en Río de Janeiro. ¿Cuáles hubieran sido nuestras condiciones como región de controlar la diseminación de la pandemia, pero también de avanzar hacia el proceso de inmunización regionalmente? Yo diría que es un instrumento poderoso. Infelizmente, los gobiernos de derecha y de ultraderecha se dedicaron a desestructurarlos y destruirlos, pero sin embargo queda claro que la única forma de enfrentar y de fortalecer la posición de la región
en el ámbito internacional en relación al debate sobre las estrategias de descarbonización de la economía mundial y lo que se nos viene para América Latina, el gran impacto que esto va a tener para nuestros territorios, para nuestros pueblos, para nuestras ciudades, es a partir de la coordinación regional. Ahora, el otro problema es que, claro, avanzar en el proceso integracionista solamente a partir de los gobiernos, sin tener en cuenta la integración de los pueblos, tal vez sea una lección que debemos profundizar de estos primeros 15 años del progresismo en América Latina. Entonces creo que estas dos dimensiones, integración a partir de los gobiernos, que dio una gran proyección a UNASUR, a CELAC, profundización de Mercosur, CARICOM, etcétera, al mismo tiempo tienen que tener un respaldo en la sociedad civil, en los pueblos, en los movimientos populares. Son dos dimensiones que se integran de manera muy compleja y necesaria, diría yo. Carlos. Sí, comparto plenamente lo que acaba de mencionar Mónica. Me parece que es muy importante el rol de las estructuras de integración como aquellas que se logró en la década de los gobiernos progresistas y en el que tengo absoluta confianza en que pronto lo recuperaremos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, considero que vale tener presente otro aspecto, otro elemento allí, ¿no? Nuestra región, América Latina, sin duda dista muchísimo en las responsabilidades que tiene respecto de la crisis climática, como bien lo señaló el hermano vicepresidente. Estoy absolutamente de acuerdo, se trata de una crisis y gracias por explicarlo y enfatizarlo de esa manera, hermano David. Pues están allí los poderosos del mundo, la economía y el modelo económico hegemónico, ¿no? Que es promovido por las corporaciones mundiales y los que gobiernan el mundo, que tienen que tomar decisiones absolutamente drásticas, ¿no? Por todo el destrozo y por toda la acción anti-vida, anti-todo, que vienen desarrollando con mayor intensidad después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con mayor intensidad. Ahora, yo creo que es muy importante que a nivel de nuestros países, internamente, es importante que nosotros establezcamos verdaderos pactos sociales. Es decir, todos soñamos con mejores países, todos soñamos con la igualdad, todos soñamos con la justicia y todos debemos soñar con un mejor mundo, con un mejor ambiente, con una mejor tierra, con una mejor agua. Todos debemos soñar. Es decir, de la misma manera que nuestras constituciones se constituyen, surgen desde pactos sociales, yo creo que urge que hagamos verdaderos pactos sociales para diseñar, para caminar, para transitar hacia una nueva forma de entender la vida, ¿no? Entonces, y obviamente todos los esfuerzos deben ir articulados, no solamente localmente, ¿no? Hay una responsabilidad compartida a nivel global y la mayor responsabilidad, como dije, son de los países que mayor responsabilidad tienen con la crisis ambiental, ¿no? Y los poderes que los sostienen. En ese sentido, yo creo que todos debemos asumir nuestro rol y plantearnos en políticas públicas, plantearnos como un sueño colectivo de país, la transformación de nuestros países, en lo económico, en lo cultural, en lo social, ¿no? En nuestra economía. Yo recuerdo que en la Revolución Ciudadana se plantearon, por ejemplo, la transformación de la matriz energética,
dejar la economía extractivista para pasar a una economía del bioconocimiento. Transformación profunda de la matriz productiva, de la lógica de la productividad, ¿no? Entonces, y yo creo que allí, quiero reiterar la necesidad de que allí está la propuesta del sistema de organización y la forma de concebir la vida y la forma de ver el mundo de los pueblos originarios para diseñar esa nueva economía, ¿no? Para diseñar una nueva forma de hacer buen gobierno, una nueva forma de hacer política, que nos permitan articular todo, porque todo es parte de una gran red: la política, la cultura, la economía, la tecnología, la infraestructura, todo es la articulación, todo es parte de un todo que constituye la vida con toda su interacción, toda su interrelación y también impacto con el entorno natural. Entonces, yo creo que podemos hacer esos pactos a nivel territorial, esos pactos a nivel de los distintos niveles de gobierno y pactos nacionales, e ir tejiendo este pacto a un nivel mucho más amplio para poder mandar desde aquí mensajes de que nosotros podemos dar pasos realmente radicales, en el sentido, me refiero a radical en el sentido de apuntar a las raíces de los problemas, ¿no? Entonces, para dar lecciones a aquellos que creen, aquellos poderosos que creen que porque desembolsan sus millones para la conservación de determinada cantidad de bosque en algún lugar del planeta, o para financiar programas de carácter de conservación en algún otro, en alguna otra comunidad, están resolviendo, ya se limpiaron de su culpa. Eso no es así. El mundo debe cambiar, los poderosos deben cambiar, la civilización en su conjunto debe cambiar. Bueno, muy bien, gracias, Carlos. Quería hablar la compañera Juliana Marino, también ahí, que levantó la mano. ¿Te puedes desmutear? ¿No? Cancelar, ahora sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a Mariana y a todos ustedes y también los ponentes del día de hoy. Solamente agregar que cuando Néstor falleció, yo era en ese momento embajadora en Cuba, se abrió un libro de condolencias en la embajada, que es lo que se acostumbra, y no solamente pasaban a firmarlo y a dar sus condolencias las autoridades, los intelectuales, las referencias, las personalidades importantes, sino que mucha gente de la calle paraba, tocaba el timbre y pedía permiso para firmar, porque el pueblo cubano había llegado a un momento en que el pueblo cubano lo conocía perfectamente y lo estaba esperando, porque él tenía que ir a inaugurar el busto de Vaperón, un busto que el Estado cubano había autorizado a colocar allí, hermosísimo, que existe, y que Néstor no había podido ir a inaugurar porque se había retrasado, por ejemplo, en su viaje de paz a Colombia y otras situaciones. Así que digo, además de todo, de ser un inmenso dirigente y líder, era muy, muy conocido y reconocido por los pueblos aún de otros países. Bueno, voy a pasar, porque como Mariana, si no yo después lloro. Yo quería preguntarle a Mónica, sobre todo, aunque me resulta de muchísimo interés las palabras de Carlos y de Choquehuanca, ¿no es cierto? Porque me parece que es algo, son conocimientos y es una visión cultural que está encontrando, digamos, más receptividad en general por parte de la gente, y resulta muy interesante cómo ellos lo siguen desplegando con tal profundidad. Pero en este caso mi pregunta es a Mónica Bruckmann, porque soy de las personas que se saltean las notas vinculadas al medio ambiente, porque si no están relacionadas con una acción que se pueda llevar adelante, y yo tuve cargos, pero si yo no puedo hacer nada, me angustio, entonces doy vuelta a la página.
Creo que eso le pasa a muchas personas que por eso no profundizan en algunos temas, al no poder tomar ninguna acción de inmediato. En relación a la que planteaste, Mónica, yo lo que no logro conocer o saber cómo resolver esta contradicción, que por un lado, para avanzar en esta neutralidad climática, como estabas planteando, se necesitan una serie de minerales, ¿no es cierto? Que no sé si habría otra manera de llegar a esa neutralidad. Estoy poniendo nada más que tengo una mosca acá, nada más por eso hago así, porque me está rodeando una mosca. Esa neutralidad climática, planteaste que hacía falta, digamos, de alguna manera depredar, y sobre todo nuestra región, ¿no es cierto? ¿Hay otra vía o eso es inexorable? Es decir, las cuestiones que tienen que ver con resolver un tema afectan a otro tema y eso es inexorable. ¿O hay otros modos, otras vías? ¿Y cómo eso corre parejo con los modelos de desarrollo? Porque si nosotros tenemos, para lograr superar la pobreza, que industrializar nuestros países, a veces no podemos a la par, sobre todo algunos de nuestros países, hacer de esta industrialización o de esta forma de industria una forma, no sé, no le quiero poner la palabra limpia, por lo menos depredadora, o no sé qué calificativo utilizar, por razones aparte presupuestarias o de riqueza nacional, ¿no es cierto? Y nosotros, por ejemplo, en nuestro propio país, cuando pudimos ir llevando adelante el país es porque estimulamos el consumo. Es verdad que hay grandes porciones de la población, universos enormes, que no consumen nada. Y si uno socializara una base mínima de consumo, ese consumo se supone que sostendría, ¿no es cierto?, esa actividad industrial. Pero en general, aún nuestros propios países, para poder salir de las diferentes encrucijadas en las que están, por ejemplo, el tema de la deuda, que ya conocemos cómo funciona, cómo se provoca, por qué se provoca, etcétera, no es el tema de hoy. Pero digamos, nosotros tenemos que tener modelos de desarrollo industrializados, rápidos, prontos, que incorporen al consumo a mayor cantidad de poblaciones. Entonces, todas estas contradicciones, ¿no es cierto?, que se dan en la búsqueda, ¿tienen salida? ¿Hay caminos trazados? ¿Hay suficiente, como plantean aquí Carlos y Choquehuanca, aparte conocimiento, de todo tipo de conocimiento que se intercambia? ¿Está preparada la ciencia? ¿Está preparada la academia? ¿Están preparados los intelectuales? ¿Son escuchados por alguien? ¿Hay esto o nada de esto? Porque entonces, bueno, nosotros podríamos, por ejemplo, en nuestro propio país, ahora también nosotros creamos una empresa por el tema del litio. Y yo recuerdo, Mónica, y ya termino para no hacerla larga, tu presencia anterior en este mismo ámbito, que me resultó muy interesante, cuando vos definías cómo el imperialismo, por ejemplo, define cuáles van a ser los materiales, ¿no es cierto?, que son necesarias para su seguridad, pensadas a veces con 10, 15, 20 años, y entonces van a esas zonas porque son las zonas, por ejemplo, América Latina, les garantiza materiales que a futuro van a resolver temas de las que ellos consideran de su propia seguridad y que ya tienen diseñados. Capaz que estuve enredada, pero no sé, quiero que me digas si hay modo de saltarse alguna de estas contradicciones o cómo hacerlo. Muchas gracias, Juliana, por tu pregunta, por tu reflexión, que creo que es central, porque abre el debate sobre, bueno, y en este contexto, ¿qué agenda levantamos? Y qué agenda que obviamente no está contra estrategias de descarbonización de la economía mundial, de disminución del impacto ambiental, de neutralidad climática, etc. Pero tal vez nos hace falta partir de un paradigma más holístico de la comprensión del tema ambiental. Es decir, no podemos pensar que vamos a descarbonizar dentro de los límites nacionales ni regionales, porque el planeta es un ecosistema complejo. Sabemos, por ejemplo, el servicio ecológico que presta al planeta la Amazonía, como gran floresta, la principal floresta a nivel mundial, la capacidad de capturar carbono que tiene y que no tiene ninguna otra región del planeta. Y una experiencia muy interesante la tuvo Ecuador. Carlos debe conocer mucho mejor que yo en Yasuní,
Yasuní tiene reservas importantísimas de petróleo y todos sabemos que Ecuador dependía y continúa dependiendo de la exportación de petróleo, a pesar de que se planteó el cambio de matriz productiva para dejar de ser un país primario exportador. Y lo que propuso Ecuador para dejar de extraer el petróleo de la reserva natural de Yasuní es conseguir un fondo internacional que cubriera, no recuerdo si era 20 o 10% de las reservas de petróleo de Yasuní para que el Estado ecuatoriano pudiera dejar de explotar el petróleo y el petróleo y esa reserva natural se mantuviera intacta. Se inició un proceso de recaudación y no se llegó ni al 2% de lo que se necesitaba para que Ecuador dejara de extraer el petróleo de esa región que es una reserva natural. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no pensamos en mecanismos, por ejemplo, que viabilicen ese tipo de propuestas como la ecuatoriana, que colocaban en otra situación el paradigma de la agenda climática mundial, pensando el mundo como un todo? La otra pregunta que yo me hago es, por ejemplo, si Europa está destinando, la Comisión Europea establece que cualquier proyecto que la Comisión Europea financie, que la Unión Europea financie, en cualquier área, tecnología, educación superior, académica, etcétera, debe tener por lo menos un 20% destinado a temas ambientales. ¿Por qué no pensamos en un 10% o un X% también a innovación tecnológica en el área extractiva, que permita disminuir el impacto ambiental en la extracción que va a impactar los territorios que tienen estas reservas naturales? Es decir, esto debería ser un compromiso no de Perú, que es un gran productor de minerales, no de Brasil, que es un gran productor de mineral de fierro, no, esto tiene que ser un compromiso planetario, porque es el conjunto del planeta que va a tener un impacto gravísimo con la devastación ambiental que vamos a tener en nuestros territorios. El otro tema es las regalías, es decir, de la producción de recursos naturales, petróleo, minerales metálicos. ¿Cuál es la porción que queda para el Estado que tiene estos recursos naturales? Las regalías son un instrumento fundamental para promover el desarrollo local de los países que tienen estos recursos naturales. Y son recursos naturales que no pertenecen ni al gobierno de turno ni al Estado, son propiedad de la nación. Lo que ocurre en nuestra región es que nosotros prácticamente hemos abdicado de las regalías. Un país como Perú, cuyo Producto Interno Bruto depende de un conjunto de minerales metálicos, principalmente, tiene regalías del orden de 1 o 2%, inclusive se perdona estas regalías por 10, 15 años a las empresas transnacionales para promover, entre comillas, la inversión en territorio nacional. En el sector petróleo, el único país de América Latina que tiene regalías al orden internacional es Venezuela. 33% de lo que se produce en boca de pozo en Venezuela va para el Estado venezolano. Es lo que se practica en Estados Unidos, en Europa, en el resto de países estamos muy abajo de eso. Entonces las regalías son un instrumento para promover el desarrollo local y para promover la industrialización de estos recursos naturales también. Entonces yo creo que hay que pensar en estos mecanismos que de alguna manera disminuyan el impacto ambiental por la vía de innovación tecnológica, mecanismos que vean el proceso de la crisis climática y el impacto en todos los territorios, y ver cuál es el papel que nosotros tenemos con la posibilidad de lo que ya Ecuador planteaba, el cambio de matriz productiva, dejar de ser países primarios exportadores para avanzar a la industrialización, para avanzar a el conjunto de desarrollos posibles más allá de la simple actividad extractiva y la exportación de banana a precio de banana, la exportación de mineral de fierro a precio de banana, sin dejar ningún tipo de recursos para el desarrollo local, por ejemplo, e inclusive para mitigar la devastación ambiental histórica acumulada, que también es otro tema importante. Bueno, tenemos dos preguntas que son similares, hablan sobre, que son para ambos. ¿Cuáles serían las formas que creen ustedes a partir del avance
de las derechas liberales, neoliberales en nuestros países, en las cuales nuestros pueblos podrían articular. Las preguntas son de Asdrúbal Alamilla y de Sergio Santana, sobre formas de protagonismo y organización. ¿Qué les parece? Que por ahí que empiece Carlos, que... Bueno, efectivamente, esa situación que acaba de mencionar el compañero que puso la pregunta es una situación que la que ocurre en Ecuador, ¿no? Evidentemente, tras 10 años de revolución ciudadana, en donde se lograron muchos avances en muchos aspectos, a partir desde los avances en el marco normativo, la Constitución y todas las leyes subsiguientes, consecuencia de la Constitución, en materia de derechos, en donde, pues, a propósito de temas de medio ambiente, Ecuador incorporó el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, ¿no? Una sección sobre derechos de la naturaleza. Entonces, la derecha neoliberal, la que llegó la que se tomó por asalto el gobierno en Ecuador y que aún se mantiene, llevamos ya el 5º año, pues a ellos el tema ambiental, el tema de los derechos en general, no les interesa, ¿no? Y pues los retrocesos que vivimos allí son enormes. Lo que no han podido, pese a que los intentos no faltan, es establecer retrocesos sustanciales en la Constitución. Han intentado algunas reformas, de hecho, algunas han podido, pero no han podido desmantelar esa Constitución. Eso es mucho más complejo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la comunidad, la sociedad, los ciudadanos, tienen un rol importante allí, ¿no? Tienen un rol importante. Y un tema importante siempre será el conocimiento, siempre será la información. Yo siempre digo que desde el pensamiento del summa causa y una vida en equilibrio, una vida en plenitud, se basa en el conocimiento. Y una vida de summa causa, que se traduce generalmente como buen vivir, implica construir una sociedad de conocimiento. Si todas las personas empezamos a partir de nuestros esfuerzos a informarnos, a conocernos, eso es un tema sumamente importante para que no nos metan el cuento, ninguno, ¿ya? Como lo hizo Lenín Moreno, ¿no? Pese a, después de 10 años de Revolución Ciudadana, puso una consulta popular, 2 temas de orden ambiental, ¿no? Y que incluía también derechos de los pueblos originarios, pero eran preguntas que ya estaban normados, solamente era para maquillar una consulta absolutamente tramposa porque tenía otros objetivos. El de establecer un golpe de Estado prácticamente. Entonces, por ejemplo, pusieron tales como, ¿está de acuerdo con que la minería metálica no se haga en áreas que afecten a asentamientos urbanos? Eso ya estaba normado hace mucho tiempo, con competencias en los municipios, etc. Otro tema era respecto justamente del Parque Nacional Yasuní, ¿no? Está de acuerdo en que se amplíe el área intangible, ¿no? Está de acuerdo en que la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní se limite a 500 hectáreas, pero eso ya estaba determinado previamente en la Revolución Ciudadana. Es más, estaba determinado que sean 300 hectáreas. Entonces pusieron ese tipo de
preguntas, y la gente que no estaba enterada, no estaba informada, dice, ah, qué bueno, aplaudimos, vamos a poner los límites a la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, vamos a proteger los asentamientos urbanos, o sea, cuando eso ya estaba normado, ¿no? Entonces, fácil caer en eso. Es por eso el tema de la información, socializar la información. Por otro lado, los pueblos, yo creo que los pueblos originarios tienen un proceso de organización y un proceso de cohesión para responder a medidas y a decisiones de gobiernos neoliberales que puedan afectar sus derechos, y entre ellos sus territorios y en la parte ambiental. Y en eso, por lo general, tienen una buena capacidad de presión, de movilización. Yo creo que otros sectores de la sociedad pueden organizarse de la misma manera para proteger, para establecer veedurías, para establecer una suerte de rol social para participar en los temas que atañe a la comunidad, en temas de los bienes ambientales y de los bienes públicos de la ciudad. Eso me parece importante, inclusive desde iniciativas de hacer una carta y juntar gente que se sume, creo que son buenas iniciativas, ¿no? Y por otro lado, lo que mencionaba Mónica, creo que esa iniciativa que lastimosamente no tuvo éxito por yo digo por la hipocresía de los países responsables de la crisis ambiental, que comprometieron apoyar los esfuerzos de Ecuador, ¿no? Apoyar los esfuerzos de Ecuador para poner su parte a fin de iniciar con esta política de dejar el petróleo bajo tierra, que tenía múltiples derivaciones en términos de acciones como consecuencia de aquello, ¿no? Yo creo que tiene vigencia. Yo pensaría yo que podríamos empezar a discutir en términos graduales en nuestros países, levantar el debate para pensar en esas posibilidades. Creo que tiene vigencia. Eso se habló en el 2007, 2008, tuvo esa finalización en el 2013. Creo que casi una década después, creo que hay mayor preocupación sobre muchos temas y que pueden hacer propicios a que se tomen este tipo de decisiones. Y lo otro, siempre la casa es un escenario importante, ¿no? Y creo que como en la actualidad, a nivel de las familias, los chicos tienen una enorme sensibilidad sobre muchos temas, entre ellos temas que tienen que ver con la naturaleza, ¿no? Y creo que es por ahí que empieza la transformación, y es necesario que cambiemos nuestros sistemas educativos. Definitivamente debemos cambiar nuestros sistemas educativos. Yo creo que debemos debemos sacar del léxico el concepto de desarrollo para empezar a acuñar otro término que suponga equilibrio, que suponga vida, que suponga justicia, que suponga armonía, que suponga futuro, ¿no? Entonces, el sistema educativo tiene mucho que ver en ese sentido. O sea, es el pilar de las transformaciones y de una sociedad de igualdad, ¿no? Gracias. Bueno, Mónica, ¿querés agregar algo? Sí, bueno, agradecer la pregunta de Sergio y tal vez lo que estaba pensando mientras Carlos nos colocaba estas reflexiones es en realidad cuánto esta crisis del COVID-19 ha iluminado algunos procesos. Y tal vez una de las cuestiones más claras, que quedan más claras en esta crisis sanitaria que impacta prácticamente todos los ámbitos de la vida social, inclusive la vida interior, psicológica, emocional, es el hecho de haber mostrado una incapacidad gritante del neoliberalismo de conducir un proceso económico o un proceso social. El desastre en conducir la pandemia en aquellos países con gobiernos de derecha y de extrema derecha es evidente, es un hecho. El desastre de haber privatizado el servicio público de salud en países como el peruano, por ejemplo. El Perú, que fue un ejemplo
de crecimiento económico, el milagro económico peruano, igual que el milagro económico chileno. Pues bien, se mostró que el Perú comenzó la pandemia con 140 camas de cuidado intensivo, que todo el sistema de salud había sido prácticamente privatizado y el público quedó muy debilitado, y el Perú, a pesar de haber iniciado una restricción al movimiento de personas para evitar el contagio, fue el país que peores resultados tuvo en relación a la pandemia, con casi el doble de muertos por millón que Brasil, en términos relativos. Entonces yo creo que todo esto muestra que es evidente que el neoliberalismo no tiene más condiciones de conducir el propio modo capitalista, de producir, de consumir, de vivir, de organizar la sociedad. Y en este contexto parece evidente que esto es una reflexión y un hecho político que tiene que quedar en un momento de pospandemia. Y lo que ocurre es que creo que vamos a enfrentar en breve, apenas iniciemos un proceso de recuperación de la economía mundial, una disputa de discursos, de un neoliberalismo que García Linera podría llamar 3.0, que se quiere volver a presentar como una salida, como una posibilidad, como una forma de pensar el desarrollo. Y yo creo que ahí tenemos un desafío de colocar el desastre que fue, el desastre que es y la incapacidad que tiene a futuro, que corresponde lógicamente a los sectores progresistas, a los sectores comprometidos con la defensa de la vida y la defensa del fortalecimiento de la sociedad civil y de la democracia. Entonces creo que ahí el caso chileno es muy paradigmático, porque Chile fue el primer país de América Latina donde se puso en práctica el proyecto neoliberal y siempre se colocó como ejemplo en todo lo que significó el Estado mínimo: privatizar los sistemas de jubilación, privatizar los sistemas de salud, privatizar la educación. Chile es tal vez el único país de América Latina que tiene una educación pública pagada, ¿no? La educación fue totalmente privatizada. Y miren la importancia del proceso chileno de haber elegido una constituyente, inclusive con una participación importante del pueblo mapuche, una constituyente donde la derecha no tiene el tercio, más del tercio que necesita para poder imponer una agenda. Entonces yo creo que en Chile, que es un país que vivió casi 30 años en democracia con una constitución heredada a la dictadura, la quiebra de este proceso va a ser muy importante para toda la región. Y esta crisis afecta mucho, muy gravemente a América Latina, mucho más que a otras regiones. Tenemos niveles de desempleo, de subempleo, de pobreza, de miseria, que significa retroceso de 40, 50, en algunos casos hasta de 100 años, cuando se trata del mundo del trabajo, por ejemplo. En este momento de excepcionalidad, de situación de guerra, o que todos los países se han declarado para poder tener mecanismos inclusive anticonstitucionales, esto se expresa de manera muy concreta en el mundo del trabajo. Un país como Brasil, donde a partir de la crisis de la pandemia se autoriza la quiebra de contrato de trabajo unilateral, se dispensa al patrón a cumplir con los derechos de los trabajadores, se autoriza a disminuir hasta el 70% el salario de los trabajadores, es decir, todo lo que no se hizo, la derecha no pudo hacer antes de la pandemia, se hizo durante la pandemia. Entonces vamos a quedar con una crisis muy profunda y yo no creo que esto sea un proceso pacífico, ¿no? Yo creo que vamos a ver y que se van a reproducir los protestos populares a lo largo y ancho del continente. Se van a retomar las calles y las plazas así que sea posible y vamos a avanzar a un proceso de efervescencia social muy fuerte, justamente como respuesta a la crisis. Y ahí, claro, cabrá a las fuerzas progresistas la capacidad de organizar este proceso de protesta popular que se nos viene. Y será un desafío que esto se convierta en un ciclo de acumulación y no en un ciclo de desestructuración social, que también creo que es un peligro y en la medida en que esto no tenga una conducción y una organización política. Entonces,
Yo diría que los desafíos son grandes, pero al mismo tiempo la posibilidad de avanzar hacia un nuevo ciclo de acumulación política también es un horizonte en los próximos meses y los próximos años. Bien, gracias. Bueno, vamos terminando, ¿no? Hay una pregunta más. También mencionar, que lo mencionaba Mónica, hablando del pueblo mapuche en Chile, en este tiempo está siendo asediado por los medios de comunicación, Poder Judicial en Argentina, así que también vale mencionar eso en nuestro país. Dice la compañera Diana Ávila, pregunta si creen que es posible o cómo podría conjugarse la cosmovisión de los pueblos originarios con el capitalismo en su forma actual. Bueno, podría intentar reflexionar sobre esa pregunta. Creo que es Diana quien hizo esa pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo he mencionado al inicio sobre aquello que constituye, aquello que expresa la visión del mundo y de la vida, la visión de la economía, la visión de la política, de la relación entre los seres humanos, la relación entre las comunidades, la interacción y la relación con el entorno. Todo eso se llama summa causa, desde que se traduce como buen vivir, ¿no? Desde ese pensamiento, desde esa visión, con el capitalismo es absolutamente irreconciliable, absolutamente irreconciliable. Summa causa significa vida abundante. Summa es belleza, armonía, perfección. Eso es summa. Causa es vida. Unido las dos es vida abundante, en equilibrio, en armonía, en belleza entre los seres humanos y con la naturaleza. Y cuando hablamos con la naturaleza, desde la cosmovisión de los pueblos, la naturaleza es parte de un todo. En el territorio están espacios simbólicos y están otros seres con quienes coexiste e interactúa y se comunica y es interdependiente el mortal. Entonces, desde esa visión, es irreconciliable con un capitalismo que aparte de todo lo que conocemos, es lo más importante, obviamente, es el capital, no es la vida, ¿no? Partimos desde ahí. Desde la construcción de los pueblos, la vida está en el centro. En el capitalismo obviamente está el capital. Y lo otro, yo dije antes, mencioné el conocimiento y la necesidad de construir una sociedad del conocimiento. En el capitalismo, el conocimiento es privatizable, el conocimiento es privilegio de unos pocos, el conocimiento es apropiable, ¿no? De tal manera que inclusive los conocimientos de los pueblos originarios resultan usurpados. No nos olvidemos de los biopiratas, ¿no? Y algunos de los que han sacado inclusive las vacunas del COVID también han incurrido en biopiratería, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y por otro lado, en el capitalismo está aquello de unos pocos que alcanzan opulencia, de algunos pocos que amasan, acumulan, ¿no? Y en detrimento de una gran mayoría. El capitalismo, la relación con la tierra, el efecto de sus logros, de su logro capitalista, tiene costos, tiene un elevadísimo costo, que es aquello que ahora estamos conversando. Entonces, hay diferencias profundas, radicales, y hay diferencias epistemológicas de entender la vida, ¿no? Una sociedad capitalista es donde las decisiones toman una minoría y la gran mayoría tiene que obedecerlas. Desde el pensamiento del summa causa y la política se entiende donde las decisiones se toman en consenso por las mayorías. Y eso se convierte en mandatos para que el gobierno propio los avance,
los procese y lleve a cabo, ¿no? Entonces, tenemos diferencias sustanciales, de tal manera que tenemos un capitalismo, por un lado, con todas sus consecuencias, que ha llegado a un punto de insostenibilidad, ¿no? Y que busca a toda costa perpetuarse, busca todos los mecanismos para seguir imperando, ¿no? Y es allí donde que nosotros planteamos la necesidad de construir esta nueva sociedad, un nuevo camino basado, basado en la visión del mundo de los pueblos originarios, basado en su conocimiento, basado en su organización social, basado en su forma de entender la política, como dije antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos comparar cómo se trató la pandemia en el capitalismo y cómo se trató la pandemia en los pueblos originarios. Esa es una cosa interesantísima, ¿no? En la gran mayoría de los países, los pueblos originarios no eran parte de los planes sanitarios, de las medidas de emergencia sanitaria, de ninguna manera. No se pensó a la hora de informar, ni siquiera traducir a los idiomas originarios. Los pueblos originarios se vieron sorprendidos con la pandemia, que no era la primera pandemia que venía desde el mundo exterior. Históricamente han habido otras pandemias que han diezmado y han exterminado pueblos, ¿no? Y esta vez no fue distinto. Esta vez fue duro, realmente duro. Mucha gente ha muerto, muchos ancianos han muerto, esas bibliotecas vivientes. Y los pueblos originarios reaccionaron. ¿Y cómo pudieron reaccionar? Reaccionaron con su conocimiento. Ahora mismo, en varios pueblos de la cuenca amazónica, en varios pueblos de la región andina, han recurrido, con sus conocimientos, han recurrido a su medicina, a su ciencia ancestral, para sanar, pero sobre todo para prevenir, para inmunizar a la gente. Entonces, donde la familia, nosotros decimos el aire, la familia y la comunidad empiezan a tomar un rol importantísimo. Entonces, allí el territorio se convierte en el refugio, siempre, que fue siempre y sigue siendo ahora. Se convirtió en el refugio, pero también se convirtió en su farmacia, también se convirtió en su fuente de alimentación, también se convirtió en su fuente de una economía de reciprocidad para responder al confinamiento y todo lo que implicó aquello, ¿no? De tal manera que el territorio, con todo lo que tiene, ¿no? Sus aguas, su biodiversidad, su medicina, su fauna, con todo se convirtió en lo que históricamente ha sido el refugio, el elemento fundamental de la vida. Entonces, ahora se está planteando que eso sean reconocidos por el resto del mundo, pero no lograremos los cambios si solamente los pueblos originarios nos quedamos allí defendiendo aquello que históricamente nos pertenece, que es garantía para la vida de nuestras presentes y futuras generaciones, si el resto de la sociedad no cambia, ¿no? Los conocimientos de los pueblos originarios deben ser reconocidos como conocimientos tan válidos como aquello que se denomina como ciencia occidental. Ya basta de la supremacía del conocimiento eurocéntrico. También hay conocimiento acá. Es necesario entender que los conocimientos tienen igual valor y que una sumatoria de los mejores conocimientos pueden ser la respuesta para responder a situaciones como esta. Pero vuelvo y vuelvo. El tema de la pandemia también es un evento de este capitalismo que se agrava con todas las vulnerabilidades, valga la redundancia, vulneradas en su máxima expresión por un modelo depredador, por un modelo individualista, por un modelo que no tiene piedad ni con sus hermanos, ni con la madre naturaleza. Bien. Mariana. Bueno, en realidad lo que me toca es agradecer, o lo que quiero hacer en todo caso, no sé qué es lo que me toca, pero básicamente eso, ¿no? Agradecer a nuestros invitados y a nuestra invitada por
por todo lo que han compartido. En realidad quedamos llenos y llenas de preguntas y de responsabilidades, sobre todo. Y la verdad es que, volviendo al inicio a mi saludo inicial, creo que hemos hecho el mejor homenaje posible al seguir dando estas batallas. Y por supuesto, agradecida también y agradecidos también a quienes continúan participando de este espacio de encuentro, que, como dije al principio del ciclo, espero que sea un espacio que nos siga encontrando, valga la redundancia. En la próxima reunión vamos a hablar de mujeres y política. Así que espero que nos volvamos a encontrar, que nos vuelvan a acompañar, y nos quedan 2 encuentros que les adelanto que se vienen potentes. Así que nada, gracias por el esfuerzo también, Mónica. Sé que fue un día tremendamente intenso. Carlos, muchísimas gracias, nuestra solidaridad una y otra vez contigo por esta situación de exilio que estás pasando. Toda la patria grande, todos nosotros y nosotras estamos haciendo todo para que eso cambie en lo personal y en lo colectivo. Y por supuesto estamos profundamente agradecidos, sé que ya se retiró, pero estamos profundamente agradecidos al Gilota vicepresidente por habernos honrado con su compañía y con sus reflexiones, y particularmente un agradecimiento, creo que sigue por aquí, a Mónica Álvarez por haberse comunicado con él para que pueda estar aquí con nosotros, una compañera de muchos años de esta construcción colectiva. Así que yo no tengo mucho más para decir. Gracias de nuevo, nos vemos en 15 días.